Aló, ¿Qué tal? Buenos días. Yay. Buen día, profe. Buenos días. Vamos a dar tiempecito que se conecten más compañeros. Entonces, vayan alistando su cuaderno y libro de física fundamental. ¿Sí? Al igual que en matemática, necesito que realicen su separador de cuarta unidad. Este va a tener un puntero. En su plataforma les voy a habilitar el espacio para que ustedes puedan subir su separador y las actividades que veamos el día de hoy. Si pudieron agregar mi curso o si les aparece en su plataforma, ¿no han revisado? ¿qué aparece? ¿Sí les aparece? A mí también. Muy bien. Entonces, el día de hoy en Física Fundamental vamos a iniciar en su página 148. No sé si la pueden abrir su libro en esa página. Ya, Muy bien, si se dan cuenta, el día de hoy pues nos toca ver un poquito de teoría, no es muy práctico, pero como es bastante texto lo que tienen ahí, yo les preparé una presentación en PowerPoint. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a compartir la pantalla donde les iré explicando eh, qué es lo que sucedió durante la evolución del modelo astronómico o cómo fue evolucionando la forma en la que los planetas se organizan en el universo. ¿Sí? Existen diferentes modelos, de los cuales el más aceptado fue el modelo de Kepler, que es el que utilizamos actualmente. Entonces vamos a ir viendo cómo es que fue evolucionando la medición de los astros celestes, ¿sí? Ya vieron un poco de teoría celeste, me parece. Ahora vamos a ver cómo es que los diversos astrónomos y científicos del pasado llegaron a agrupar los planetas como ahora los conocemos, ¿sí? ¿Cuántos planetas tiene nuestro sistema solar? A ver, alguien que me diga. 8. Muy bien, ¿y cuáles son esos planetas? Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, el Sol no Júpiter, es un Saturno, planeta. Urano y Neptuno. Muy bien. Entonces vamos a conocer cómo es que estos planetas se ordenaron de esa manera o quién fue el que dijo que de esa manera tenían que ir. Solo vamos a permitirle el acceso a más compañeros para que no se queden muy atrás en la explicación. ¿Cómo les fue con su tarea de mate? ¿Sí le entendieron cómo hacer ángulos? Muy bien, Sí, sí, profe. muy bien. Excelente, Ángel. Ya vi que ya me envió su tarea. Eh, Muy bien, apenas solo tengo 15 estudiantes. Son tan pocos en segundo, ¿no? Vamos a dar un poquito más de tiempo para que se conecten más. ¿Cómo han sentido el nuevo horario? ¿Está mejor? ¿Está muy cargado? ¿O tal vez podemos mejorar en algo? Está bien.
¿Está bien? Se levanta más temprano. Muy bien, entonces vamos a iniciar porque ya les di bastante tiempo para que ingresaran y pues ya no ingresó nadie más. Entonces les voy a compartir la pantalla del tema que vamos a ver el día de hoy. Sí. Entonces vamos a ver el tema del modelo de Copérnico. Como ya les había mencionado, el día de hoy vamos a conocer cómo es que el universo se conoce tal como está el día de hoy. Existieron distintos modelos que fueron cambiando y aceptando algunas cosas para poder medir los astros en el universo. Entonces, vamos a comenzar con el primer modelo de estos astrónomos antiguos. El primer modelo fue el de Copérnico. Muy bien. Pero este modelo dio inicio porque vamos a darle acceso a dos compañeros. Muy bien. Porque Aristarco de Samos en el siglo II a.C., él propuso este modelo del universo como lo vemos en la parte derecha. ¿Sí? Pueden observar que él decía de que el Sol estaba en el centro del universo y que los demás planetas giraban en forma circular. ¿Sí? Eso era lo que decía Aristarco de Samos en el siglo II antes de Cristo. Imagínense, hace muchísimos años muy atrás. Sí, que prácticamente, si dice antes de Cristo, quiere decir de que eh, son 200 años antes del 2020 que nosotros conocemos, hace una infinidad de años, pues la astronomía ya era muy, muy estudiada, ¿sí? Porque este señor ya decía, o ya nos decía, cómo era que él pensaba que el universo estaba conformado. Y él modelaba esto que podemos observar en la imagen de la derecha, que era conocido como modelo heliocéntrico. Le decía que era heliocéntrico porque el Sol era el que estaba en el centro de él y alrededor de él era que giraban los demás cuerpos celestes. Muy bien, vamos a continuar. Pero luego de que se postuló el modelo heliocéntrico, el que vimos en la primera presentación, ¿sí? Luego hubieron más astrónomos que dijeron de que quien estaba en el centro era la Tierra, ¿sí? Pero esa teoría no era muy bien fundada. Era la más aceptada hasta que apareció Copérnico, ¿sí? Copérnico apoyaba la idea del astrónomo anterior. ¿Cómo se llamaba el primer astrónomo que estudió el universo? El que estaba en la imagen. Ptolomeo. Muy bien. Luego de Ptolomeo vino Aristarco de Samos, ¿sí? Entonces, Copérnico apoyó la teoría de este señor que tenemos en la diapositiva anterior. Perdón. ¿Cómo se llama él? Aristarco de Samos. Entonces, Ptolomeo decía que la Tierra estaba en el centro del universo, pero Aristarco de Samos fue un astrónomo que vivió antes de Ptolomeo. Entonces, lo que él decía o lo que proponía era que el Sol estaba en el centro. ¿Y qué fue lo que hizo Copérnico? Lo que hizo Copérnico fue apoyar la teoría de este señor Aristarco de Samos. Entonces, él partió de esa idea. Él creía también que el Sol era el centro de todo. Muy bien, entonces vamos a conocer un poco de Nicolás Copérnico. ¿Alguien que me ayude a leer la presentación que tenemos acá?
Jóvenes. Siglo XVI, astrónomo polaco que se dedicó al estudio de los movimientos de la Luna, Sol y los planetas. Copérnico propuso un sistema solar con el Sol en el centro y los planetas describiendo trayectorias circulares. Muy bien, entonces lo que les mencionaba Nicolás Copérnico, eh, él se afianzaba al modelo de Aristarco de Samos. Aristarco de Samos decía que el Sol estaba en el centro, entonces de ahí él partió a investigar el movimiento de los cuerpos o la ubicación de los cuerpos en el universo. Él decía o él apoyaba la teoría de que lo que dice acá, que el Sol era el centro de todo, ¿sí? Y los planetas giraban en torno al Sol de forma circular, ¿sí? Esto fue muy aceptado durante el siglo XVI. Conforme fueron pasando los años, pues fueron surgiendo otros modelos del universo que fueron combinándose con los anteriores que ya se habían postulado hasta obtener el más aceptado con el que pues trabajamos al día de hoy. Muy bien, entonces Copérnico apoyaba a Aristarco de Samos en el que el Sol era el centro y sus planetas giraban en forma circular. Eso es lo más relevante de Nicolás Copérnico. Muy bien, vamos a seguir conociendo qué más hizo Nicolás Copérnico. ¿Alguien que me ayude a leer? Yo. Muy bien. Copérnico consideró que la Tierra describía un movimiento de rotación diario hacia el este, girando sobre un eje inclinado, y que los planetas se movían en circunferencias. Copérnico asignó un orden a los planetas a partir del Sol: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Muy bien. Otro dato relevante de lo que hizo el astrónomo Copérnico, que era polaco, como ya lo leímos, ya les había dicho, él decía que, que la Tierra estaba en rotación con una orientación hacia el este, girando sobre su mismo eje de manera inclinada, y los demás planetas se movían en circunferencias. Para poder él estudiar de una mejor manera cómo se movían los planetas, él decidió darle un orden de cómo es que él creía que estaban ubicados los planetas en el universo. Si pueden observar la imagen, el modelo de Copérnico decía que el Sol era el centro, sí dio un orden específico. Luego, en la primera órbita podemos ver a quién, a Mercurio. Luego, en la segunda órbita podemos ver al planeta de Venus. En la tercera órbita podemos encontrar la Tierra con su, ¿cómo se llama eso? Con la Luna, ¿sí? Su satélite. Y luego tenemos en la siguiente órbita Marte, ¿sí? Según el orden que él nos dio. Luego estaría Júpiter y por último Saturno, que es... si se dan cuenta, no es el orden que tenemos actualmente en los planetas. ¿Por qué? Porque la forma de medición y observación de los cuerpos celestes en la época de Copérnico no era muy precisa. Por eso es que él se confundió al momento de poder designar el orden en el que él creía que los planetas estaban ubicados, ¿sí? Pero hubieron astrónomos que más adelante fueron recomponiendo la idea de cómo es que sí estaban ordenados estos cuerpos celestes en el universo. Muy bien, alguien que me diga qué decía Copérnico. Vamos a ver, Dafne. ¿Cómo decía Copérnico que estaban ordenados los cuerpos celestes en el universo? ¿Los qué? Los planetas. Ajá. ¿Cómo estaban ordenados los planetas en el universo según Copérnico? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Muy bien. Vamos a ver, Evelyn Mayen, ¿quién era el centro del universo según Copérnico?
El sol. Muy bien, el Sol. Al modelo de Copérnico se le conocía como modelo heliocéntrico, ¿sí? Anotan esto, modelo heliocéntrico. Cuando termine de explicar la presentación, se las voy a pasar para que la puedan copiar en su cuaderno. Que es un resumen de la página 148 y 149 que tienen en su libro. Muy bien. Continuamos conociendo más de cómo es que el universo está conformado en la actualidad. Muy bien. Luego de Copérnico, que él decía o postuló su modelo heliocéntrico, llegó el señor Tycho Brahe, ¿sí? Este astrónomo vivió desde el año 1546 hasta el año 1601. Muy bien, lo que él decía es que los planetas, según Ptolomeo y según Copérnico, él decía que ellos no habían utilizado instrumentos muy precisos y que él consideraba que no estaban medidos de una buena manera. Entonces, él lo que quería era estudiar de nuevo los planetas y poder dar una mejor manera de cómo es que estaban ubicados estos planetas en el universo y cómo poder observarlos, además de dar una ubicación más precisa de estos planetas. Muy bien, entonces vamos a leer. Dice, consideró que los debates acerca de la naturaleza de los movimientos de los planetas se resolverían si sus posiciones se midieran con suficiente precisión. Muy bien, lo que les decía, los instrumentos que usaron los dos astrónomos anteriores no eran muy precisos. ¿Qué quiere decir que no eran muy precisos? Que no medían exactamente lo que habían dicho, ¿sí? Entonces lo que él buscaba era tener una mejor noción de dónde estaban exactamente o dónde estaba exactamente ubicado cada planeta. Entonces, organizó las posiciones de los planetas, ¿sí? A diferencia de los dos astrónomos anteriores, él les dio una nueva posición. Muy bien. Además de eso, otro de los logros de Tycho Brahe, que es el siguiente astrónomo, dice que organizó voluminosas tablas de datos que posteriormente sirvieron a Kepler para establecer las leyes del movimiento planetario. Entonces, Tycho Brahe fue el precursor o fue el que inició a generar datos sobre los planetas, ¿sí? Los datos que habían estado anteriormente no eran muy confiables o muy precisos. Entonces, él, observando y midiendo los planetas con sus instrumentos, ¿sí? Generó tablas de datos que después utilizó Kepler, ¿sí? Kepler fue el astrónomo que sí, que nos dio el modelo planetario que utilizamos actualmente. Entonces, quiere decir que Tycho Brahe contribuyó de gran manera para que conozcamos el orden planetario como lo conocemos ahora. Con él empezó, pues, la reorganización y medición precisa de los planetas. Muy bien, vamos a continuar. Perdón. Entonces, vamos a conocer cómo era que él decía que se organizaban los planetas, ¿sí? ¿Alguien me puede ayudar a leer la diapositiva? En la época de Ptolomeo y de la de Copérnico, los datos que se utilizaban para calcular los astros no eran muy precisos. Entonces, Brahe cambió los métodos de observación y medición para que fuese más preciso. Construyó un observatorio llamado Sternborg o Castillo de Estrellas, donde realizaba las observaciones astronómicas y el techo, ya que eran muy precisas. Muy bien, entonces lo que yo les mencionaba, Brahe no confiaba en los datos que habían proporcionado ya Ptolomeo y Copérnico. ¿Por qué?
Porque sencillamente ustedes saben que conforme avanzan los años, la tecnología que se fue creando fue mucho mejor y mucho más precisa, ¿sí? Entonces, él quería volver a medir los planetas, como él ya vivió en un tiempo después al de ellos, ya contaba con instrumentos que eran más capaces de poder dar una precisión exacta de la ubicación y movimiento de ellos. Entonces, lo que hizo él fue que construyó un castillo. Lo llamó como Castillo de Estrellas o Sternhe, ¿cómo es? El Hernebor, ¿sí? El Hernebor o Castillo de Estrellas. Muy bien, en este observatorio, él construyó todos estos instrumentos, ¿sí? Donde él podía observar los planetas de una mejor manera. En esta época aún no existían, pues, los telescopios, ¿sí? Entonces eran máquinas gigantescas que él construía en las paredes del castillo, ¿sí? Además de ello, dice que también construyó máquinas gigantes que tenían lentes que permitían observar los planetas de una mejor manera. Y todo esto lo construyó en el techo de este castillo. Él utilizaba el techo para poder observar y medir los planetas. Entonces, si se dieron cuenta, o según lo que dice acá, él ya midió de una manera más precisa los planetas, ¿sí? Y él postuló el modelo geoheliocéntrico, ¿sí? Él combinó lo que decía Ptolomeo con lo que decía Copérnico, ¿sí? Copérnico decía o postuló el modelo heliocéntrico. Heliocéntrico decía que el Sol estaba en el centro y los planetas giraban alrededor, ¿sí? Y Ptolomeo decía que era la Tierra quien estaba en el centro y los planetas giraban alrededor. Pero ¿qué hizo Tycho Brahe? Él agarró los dos modelos y creó el de él, ¿sí? En la parte izquierda podemos ver lo que él hizo. Este modelo de cómo él pensaba que estaban organizados los planetas y decía que era un modelo geoheliocéntrico. ¿Por qué geoheliocéntrico? Porque él decía que la Tierra, al igual que el Sol, ¿sí? Estaban en el centro del universo. Pero él decía que la Tierra estaba estática, ¿sí? Que la Tierra no se movía y que el que se movía era el Sol alrededor de la Tierra. Además, Tycho Brahe decía de que el único planeta que no se movía era la Tierra. Y en cambio decía que el resto de planetas que podemos observar en la imagen, ¿sí? Estos sí se movían alrededor del Sol. Es lo que postulaba era que la Tierra, ¿sí? Estaba inmóvil y estaba en el centro. Muy bien, alguien que me explique qué decía Tycho Brahe de los planetas. Jóvenes, vamos a preguntarle a Víctor Hugo, ¿qué decía Tycho Brahe de los planetas? Muy bien, vamos a repetir esta parte. Tycho Brahe decía que el universo estaba en el universo que ellos habían estudiado hasta ese entonces, pues era muy pequeño, solamente estaba constituido por el Sol y los 8 planetas que ya mencionamos al inicio de la clase. Pero conforme fueron pasando los años, distintos astrónomos fueron dando una idea de cómo es que estos planetas estaban organizados en este universo.
Entonces, lo que decía Tycho Brahe era que combinaba lo que decía Ptolomeo con lo que decía Copérnico. Ptolomeo decía que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? En cambio, Copérnico decía que era el Sol. Pero llegó Tycho Brahe y él dijo, muy bien, la Tierra y el Sol son los que están en el centro del universo, como se puede ver en la imagen. ¿Quién está en el centro? Esta es la Tierra y este es el Sol. Los dos están en el centro. Eso era lo que postuló Tycho Brahe, que el Sol y la Tierra eran el centro del universo, que la Tierra no se movía, sino que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Además de eso, Brahe decía que los demás planetas sí se movían alrededor del Sol, a excepción de la Tierra. Entonces, en conclusión, el modelo de Tycho Brahe decía de que tanto la Tierra como en el Sol estaban en el centro. La Tierra estaba inmóvil y quien se movía alrededor de la Tierra era el Sol. Muy bien. Por último, su modelo decía de que los demás planetas eran los que giraban en forma circular alrededor del Sol. Sí, los demás planetas giraban alrededor del Sol en forma circular, menos la Tierra, porque él decía que la Tierra no se movía y el Sol sí lo hacía. Muy bien. Vamos a preguntarle a Ángel, ¿qué decía Tycho Brahe sobre el modelo del universo? ¿Cuál de los dos, Ángel? Ángel Paniagua. ¿Me puede repetir la pregunta? Muy bien. ¿Cómo era que estaba conformado el universo según Tycho Brahe? ¿Qué era lo que él decía del universo? Giraba alrededor de la Tierra. Ajá, el Sol giraba alrededor de la Tierra y ¿qué más decía? Y el universo alrededor del Sol. No. Los demás planetas giraban alrededor del Sol. Muy bien, eso era lo que decía. Otra cosa importante es que tanto el Sol como la Tierra estaban en el centro del universo. ¿Sí? Vamos a continuar con otra diapositiva. Muy bien, vamos a seguir conociendo más sobre Tycho Brahe. Carlos, ¿me puede ayudar a leer lo que está en la presentación, por favor? Carlos, ¿nos puede ayudar a leer lo que está en la presentación? Ocurrieron dos eventos importantes. En 1572 la aparición del firmamento de una estrella y fue perdiendo su brillo hasta desaparecer en una constelación llamada Casiopea. Y en 1577 la aparición de su cometa, modelo heliocéntrico. Muy bien. Otros dos eventos muy importantes que hizo Tycho Brahe fue que en 1572 pudo observar una estrella, ¿sí? Una estrella que al inicio brillaba muy intensamente y conforme fueron pasando los días, meses y años, pues esta estrella fue perdiendo su brillo hasta que dejó de brillar. Quiere decir de que se extinguió la estrella. Muy bien. Hasta ese entonces ellos decían que pues el universo no cambiaba, que las estrellas, los planetas y pues todo lo que estaba dentro de él nunca cambiaba, siempre era el mismo. Pero se dieron cuenta, o se dio cuenta en 1572 de que las estrellas podían desaparecer de donde estaban ubicadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él la observó que primero tenía un brillo muy, muy grande, luego fue perdiendo su brillo hasta que desapareció completamente del firmamento. Entonces, también descubrió en 1577